cardinalidad o de la funcionalidad, de la cardinalidad del muchos a muchos, sabemos que siempre me va a dar lugar a una tabla. Y de la funcionalidad, sabemos que si el relacionamiento tiene atributos, de hecho, para colocar en el modelo entidad-relación, tenemos que crear una entidad relacionadora que va a dar lugar a una tabla relacionadora. Entonces, en ambos casos son muchos a muchos, y la única diferencia entre uno y otro es que uno tiene atributos en el relacionamiento y el otro no. Entonces, hemos visto también y analizado las reglas para convertir un modelo entidad-relación a un modelo relacional. Creo que hasta ahí está todo bastante claro. Y bueno, para llegar al modelo físico tenemos que avanzar un poquito más en los dos temas siguientes, aunque no influye. Yo creo que la siguiente clase la vamos a hacer práctica y hoy día la vamos a hacer teórica, ¿no? Entonces, el modelo relacional también se asocia con dos conceptos fundamentales, que lo vamos a ver como teoría. Uno son las dependencias funcionales y otros son las dependencias funcionales y otros son la normalización, ¿no? Entonces son los dos temas que nosotros tenemos que ver. En ese sentido, vamos a compartir mi pantalla y vamos a empezar la presentación. Bueno, ¿alguien me puede confirmar si ya se ve, por favor? Positivo. Se ve, ingeniero. Positivo, gracias. Bien. Vamos a ver un tema cortito, es un tema cortito de unas cuantas diapositivas, que es el capítulo correspondiente a dependencias funcionales. En el modelo relacional, o al ser el modelo relacional producto de la transformación del modelo ER hacia el relacional en base a un conjunto de reglas, y en base también a la cardinalidad de las entidades, en algunas situaciones no se hace, no han realizado un modelo entidad-relación y directamente han hecho las tablas. ¿Qué pasa cuando no hacemos un modelo entidad-relación? Se pierde la claridad en la estructuración de la información. Esto implica que tal vez dos entidades la tenemos mezclada en una sola, por tanto no voy a tener empleado con departamento, sino voy a tener junto empleado y departamento en una sola tabla. Cosas de ese tipo que le quitan claridad al modelo entidad-relación. Es por eso que siempre la regla es, hago el modelo entidad-relación, pierdo o gano, como quieran, el tiempo ahí, porque el resultado del modelo lógico y físico pues va a estar en función de cuán bien trabajada está el modelo lógico, el modelo conceptual más bien. En ese sentido, eso es absolutamente importante que nosotros podamos tomar en cuenta. Pero como les decía, a veces nos encontramos en el cotidiano de que hay tablas que funcionan bien la base de datos, pero hay que hacer modificaciones y resulta que la base de datos es conflictiva, ¿no? Tiene redundancias, no está bien estructurada, etc. Entonces, para corregir el aspecto de la redundancia, porque sabemos que la redundancia es uno de los problemas más complicados en bases de datos, ¿no? Si hacemos el modelo entidad-relación, y esto como consecuencia lógica, podríamos estar seguros que no voy a necesitar normalización, porque el hecho de identificar las entidades como objetos del mundo real, entonces ya me va a llevar a que cuando haya el modelo relacional, ya mis tablas estén normalizadas. Normalizadas quiere decir que estén sin redundancia. Pero como eso puede fallar, entonces tenemos que tener un mecanismo para corregir ese problema con las redundancias. Entonces tenemos que ver un tema que se denomina normalización. Pero para ver normalización tenemos que entender
primero el concepto de dependencias funcionales. Entonces, estos dos temas, el 5, que son dependencias funcionales, y el 6, que es normalización, son absolutamente temas del modelo relacional. Entonces, vamos a ir por ver qué es una dependencia funcional. Entonces, queremos, al concluir el capítulo, un segundito, voy a cambiar el puntero. Ya. Entonces, queremos identificar las dependencias funcionales en una relación, queremos aplicar las reglas de inferencia, conocer el significado de lo que es F y F+, y utilizar el algoritmo de F+, para obtener estas nuevas dependencias funcionales. Entonces, como este es un capítulo de formalismo de las dependencias funcionales, entonces vamos a dar primero la definición de llave, porque esa definición de llave me va a permitir definir qué es la dependencia funcional. En nuestro lenguaje común que hasta ahorita hemos visto, ya sabemos que una llave es un conjunto de datos o un dato que me permite identificar unívocamente los datos de una base de datos. Eso es en lenguaje natural. En este capítulo vamos a ver su definición formal. Vamos a hablar un poco de la notación, de las reglas de inferencia y del conjunto mínimo de dependencias funcionales y para qué sirve. Bien, partiremos por la definición de llave. Entonces, sea una relación R mayúscula, porque hay R minúscula y R mayúscula, eso ya lo hemos visto en el modelo relacional. R mayúscula es el esquema de la base de datos, es decir, todo lo que hemos creado como tablas, ¿no? Entonces, si hablamos de un hospital, estará la tabla paciente, estará la tabla médico, estará la tabla enfermería, estará la tabla salas, quirófanos, etc., ¿no? Todo ese conjunto, recordando, le denominamos esquema de la base de datos y lo representamos por R mayúscula, ¿no? Entonces, R mayúscula es una tablita de todo ese conjunto de tablas que hay. Entonces, un subconjunto K de R, o sea, si tomamos una tabla cualquiera, dice, y ese subconjunto puede ser un atributo o un conjunto de atributos. Ese conjunto K es una llave de R, y obviamente estamos hablando de llave primaria, si en cualquier relación válida R de R, y sabemos que R de R significa el conjunto de instancias que tiene la base de datos, ¿no? Entonces se refiere a los datos mismos, ¿no? Entonces, si es empleado, ahí estará todos los datos de Juan, Pedro, María, Rosa, Carla, etcétera. Todos esos datos. Entonces, dice, para todos los pares T1 y T2 y T2 de las instancias de R. Entonces, ¿qué quiere decir? Pueden ser 10 tuplas o registros, pueden ser 1000 tuplas o registros o 1.000.000. Si tomamos 2 tuplas cualquiera, puedo tomar las del medio, puedo tomar aleatoriamente cualquiera, la primera con la última, no importa cuál es, tales que esas tuplas sean distintas, eso quiere decir T1 distinto a T2, entonces los datos que determina la llave de T1 siempre va a ser distinto a los datos que determina la llave de T2, ¿sí? Lo cual es, de manera formal, lo mismo de decir, una llave permite identificar unívocamente los datos de la base de datos, ¿no? Eso quiere decir de una manera formal. Ok. Ahora que conocemos, bueno, aquí abajo está, ¿no? Es decir, 2 tuplas en cualquier relación válida R no pueden tener el mismo valor en el conjunto de atributos K, ¿sí? O sea, como es llave, sabemos que la llave es única y no nula. Al ser única, entonces el conjunto de datos que va a determinar la llave también va a ser diferente. Acá tenemos entonces, ¿no? Número de departamento que tiene un nombre, una localización. Este atributo de acá es la llave. Y por tanto, como dice el concepto de llave,
todos sus atributos son distintos. Y las instancias que me va a determinar en cada caso también son distintas. Bien. Ahora, en base a la definición de llave, entonces podemos encontrar la definición de una dependencia funcional. ¿Pero qué es una dependencia funcional? Acá dice, una dependencia funcional es una propiedad semántica. Semántica quiere decir que entonces, cuando yo veo esa dependencia funcional, de una manera lógica la puedo interpretar de un esquema de relación. O sea, está como una tabla con todos sus atributos y su nombre, que determinan para cada valor de un conjunto de atributos un otro conjunto de atributos. En una base de datos dijimos que los datos están interrelacionados, ¿no? Ese es un concepto básico de base de datos. Al decir están interrelacionados, entonces nosotros estamos refiriéndonos al hecho de que si tomamos el código SIS de cualquiera de ustedes, me va a determinar un solo conjunto de estudiante, un solo conjunto estudiante, no con los datos de ese estudiante. Entonces, hay una ligazón, una asociación lógica entre el código SIS y sus datos de ustedes. Por ejemplo, código SIS determina su nombre, determina su dirección, determina su fecha de nacimiento y determina su teléfono, por decir, ¿no? Entonces, si yo pongo el código SIS, implica que voy a poder encontrar toda esa información referida al nombre, a la dirección, al teléfono y a la fecha de nacimiento. Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo de lo que es una dependencia funcional. ¿Sí? Entonces, las dependencias funcionales siempre se dan entre dos conjuntos de atributos. Los atributos llaves, que se llaman a veces primos, y los atributos no llaves, que se llaman no primos. Entonces, a esa relación entre esos dos conjuntos de atributos le denominamos dependencia funcional. Entonces, se define sobre los atributos y en los cuales yo puedo realizar una semántica. También la podemos considerar que es una restricción de cardinalidad porque estamos definiendo cómo se tiene que asociar los atributos. Entonces, ¿cómo la definimos? Sea X subconjunto de R. R es el esquema de una relación cualquiera. Entonces, X es un conjunto de atributos, uno o más. Y Y, subconjunto de R. Y es otro conjunto de atributos, obviamente distinto a X. Entonces, la dependencia funcional, y esta es la notación de dependencia funcional, X a Y, se cumple en R, y cualquier relación válida R de R, entonces estamos hablando de sus instancias, y para todo par de tuplas T1 y T2 perteneciente a esas instancias, entonces, si tomamos el conjunto X para la primera tupla, me va a tener que determinar el mismo conjunto de atributos Y de la segunda tupla, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si X es el código SIS para Pedro, y para Pedro determina el nombre, dirección, teléfono y fecha de nacimiento, si tomo el código SIS de María, con el código SIS de María también voy a poder determinar su nombre, su dirección, su teléfono y su fecha de nacimiento. Eso es para todos los casos. Entonces, a eso se llama dependencia funcional. Esto de acá arriba es su definición en lenguaje natural y esta de acá abajo es su definición formal, donde X y Y son atributos o conjunto de atributos. Eso es algo que ya habíamos dicho, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es F? Obviamente, la base de datos incluye un conjunto de tablas, no una sola tabla. Entonces, cada tabla tiene sus dependencias funcionales. Entonces, si tengo 5 tablas, por lo menos, porque pueden ser más, voy a tener 5 dependencias funcionales también. Y ese conjunto
le llamamos F, el conjunto de todas las dependencias. Y F más es el cierre o clausura de todas las dependencias. ¿En base a qué? En base a que el conjunto F no necesariamente va a tener todas las dependencias, porque hay dependencias que yo puedo deducir en base a las dependencias funcionales que tengo en ese esquema de la base de datos. Entonces, el F más es hallar las Fs que tenía, más el resto de las dependencias funcionales que no son obvias ni son inmediatas. Bien, y eso lo podemos hacer en base a un algoritmo. Entonces, F más es igual a todo XY, que se puede deducir a partir de F. Pero ¿cómo lo puedo deducir? De dos maneras. Unos son a partir de lo que denominamos axiomas de Armstrong y otros son a partir de un algoritmo que lo vamos a ver. Entonces, XY, para aclarar, es una dependencia funcional porque Y depende de X. Por ejemplo, hallar la dependencia funcional de la relación, algunas posibles llaves de esta relación, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo claramente puedo decir que el carnet determina el nombre, determina la dirección y determina el número de departamento en el que trabaja esa persona. Pero no solamente esa dependencia. Yo también puedo decir que a partir del número de departamento determinamos quién es jefe y determinamos el nombre del departamento. Y eso podemos ver acá, ¿no? Entonces tenemos una situación 1, una dependencia funcional 1, donde el carnet determina el nombre, la dirección y el número de departamento. Entonces, esto para mí sería X y todo esto para mí sería Y. Y lo mismo en el caso 2, número de departamento, forman nombre de departamento y carnet del jefe, ¿no? Igual, esto para mí es X y esto para mí debería ser Y. Ahora, si se fijan acá, yo puedo encontrar una nueva dependencia funcional. Yo puedo decir, por ejemplo, carnet de identidad determina el número de departamento. Pero a su vez, número de departamento determina el nombre del departamento. Entonces acá hay una ligación entre los atributos, entre estos dos. ¿Sí? Entre esos dos. Número de departamento, y por tanto puedo deducir una nueva dependencia. Por transitividad, que es un axioma de Armstrong. ¿Sí? Entonces hemos aplicado transitividad. Entonces hemos elegido o determinado una nueva dependencia funcional, ¿no? Entonces esto es F. Es lo inmediato. Y esto ya sería F más, aunque no está completo, ¿no? Porque también podemos determinar carnet de identidad, depende del número de departamento, y el número de departamento a carnet de identidad del jefe. Entonces, carnet de identidad también determina el carnet de identidad del jefe. Y ahí hemos acabado. Entonces, con eso más tendríamos lo que es F más. Entonces, ahí se nota claramente cómo se puede ir deduciendo
nuevas dependencias a partir del conjunto F que nosotros tenemos, ¿no? Bien. Para poder hacer esto tenemos 6 reglas de inferencia, que también se las conoce como reglas de Armstrong o axiomas de Armstrong. Estas 3, que son reflexividad, aumentación y transitividad, son las básicas y completas. ¿Qué significa? Que con estas 3 es suficiente para encontrar cualquier otra dependencia. Pero sin embargo, para facilitarnos la vida, se han hecho 3 complementarias en base a las básicas. Una es la unión, otra es la descomposición y finalmente es la pseudotransitividad. La reflexividad, ¿qué me dice? Si hay una dependencia funcional X, Y, ¿no? Entonces siempre tengo presente que tengo una dependencia funcional X, Y. Si X es parte de Y, entonces Y determina X, ¿no? ¿Eso qué significa en palabras del lenguaje natural? Todo atributo se determina a sí mismo. Eso significa, si es el código SIS, por ejemplo, entonces código SIS se determina a código SIS. Si mi llave es código de libro, entonces código de libro se determina a código de libro. Si la llave es código de producto, entonces código de producto determina código de producto. Entonces, en palabras, explicar es más sencillo que entender la definición formal, ¿no? Luego tengo la regla de aumentación. Dice, si tengo una dependencia funcional X, Y, entonces, algo pasó aquí con mi grafiquito, es consecuencia lógica que si añado un conjunto de atributos o un atributo a la dependencia funcional, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho, entonces la dependencia funcional se mantiene, porque Z se determina a sí misma, ¿no es cierto?, por reflexividad. Y la que ya hemos visto en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, si tengo X, y tengo Y, Z, y el lado izquierdo es el lado derecho en otra dependencia, entonces X determina Z, ¿no? Tiene como consecuencia lógica que X determina Z. Entonces, estas primeras reglas son las reglas de Armstrong o son los axiomas de Armstrong que nos permite identificar nuevas reglas de inferencia. Ahora, en base a esas se ha creado, para hacerlo más fácil, la unión, ¿no? Entonces, si tengo X, y XZ, y el lado izquierdo es el mismo, entonces puedo colocar solo un atributo del lado izquierdo y unir todo el lado derecho, ¿no? Entonces, X determina YZ. Que en ocasiones conviene usar de esta manera y en ocasiones conviene usar de esta manera. Al final, son equivalentes. Descomposición. Si X determina Y y Z es su conjunto de Y, entonces parte de Y, entonces obviamente que X determina Z porque Z es incluso más pequeño que Y. Y la pseudotransitiva me dice, si X determina Y y WY determina Z, entonces al poder asociar X, Y, X determinaría también a Y, por tanto WX determina a Z. Entonces esas son las 6 reglas de Armstrong, o 6 axiomas de Armstrong. Recalcando que son los 3 básicos y completos, los primeros, estos. Y completos quiere decir que no necesito de otro más para poder hallar cualquier dependencia. Y estos que son como que una ayuda complementaria. Bien, aquí esto está para que le puedan echar una revisada. Cada una de estas reglas es posible demostrar, ¿sí?
Aquí como ejemplo estamos poniendo la demostración de la segunda regla de Armstrong, que la demostramos por contradicción, ¿no? Entonces, aquí está todo el proceso y aquí está como conclusión que X, Y determina X, Z y Z. Bien. Ahora veamos el conjunto mínimo de dependencias funcionales. Este conjunto mínimo de dependencias funcionales reemplazaría al trabajo de los axiomas de Armstrong cuando aplicamos un algoritmo para hallarlas. O es lo que podemos obtener cuando no tenemos un algoritmo y usamos los axiomas de Armstrong. Entonces, un conjunto mínimo de dependencias funcionales es un conjunto de dependencias en su formato estándar o canónica y sin redundancia. Quiere decir que cada dependencia va a ser única. Y al ser única, entonces va a representar a todas esas dependencias y va a ser absolutamente en un formato estándar. ¿Eso qué significa? Que vamos a respetar la notación que de momento estamos realizando. Ahora, ¿cuándo es mínimo? Cuando cumple tres condiciones. Cada dependencia funcional tiene un atributo simple en su lado derecho. Dos, no podemos cambiar ninguna dependencia de F que tiene un conjunto de dependencias que son equivalentes a F. Entonces, no la puedo cambiar y pretender que todo permanece igual. ¿Sí? Por eso es único. Y la tercera es no podemos reemplazar ninguna dependencia X en F con una dependencia Y, donde Y es un subconjunto propio de X y que tiene un conjunto de dependencias que son equivalentes a X. Entonces, tampoco puedo aplicar ninguna otra regla y buscar que no, la dependencia se mantenga, ¿no? Entonces, por eso se dice conjunto mínimo. Es lo mínimo que yo puedo representar y que si algo modifico, puedo estar seguro que va a cambiar, que si hago un cambio, no va a ser igual al original. Bien, este es el algoritmo que hace lo mismo que los axiomas de Armstrong, ¿sí? Pero lo hace de manera automática. Si se fijan, es un algoritmo muy pequeñito, ¿no? Y también muy explicativo. Entonces, tenemos precondiciones y tenemos postcondiciones, ¿no? Entonces, las precondiciones o la entrada es el conjunto de atributos X y el conjunto de todas las dependencias funcionales de ese esquema de la base de datos. Y la salida va a ser el conjunto mínimo de dependencias funcionales que puedo obtener a partir de estos atributos y de este conjunto de dependencias funcionales. Entonces, el algoritmo empieza indicando que X más es igual a X. Entonces, ¿qué significa? Que yo, X, ¿qué sería en este caso? Vamos a volver a este ejemplo. Acá. X puede ser el carnet de identidad. Y a partir del carnet tendría que hallarnos todas estas. Este es F y tendría que darnos todas estas dependencias que están en celeste. Eso sería X más. Entonces, X más, la primera vez toma el atributo o atributos X que quiero hallar. Y luego entro a un loop que dice repeat until. Entonces, aquí tengo all de X más es igual a X más. Entonces, X, la primera vez le asigna a X más su valor o sus valores como atributos, entra al ciclo, y el viejo X más
toma lo que tenía X más. Y luego voy recorriendo F. ¿Sí? Acá dice, por cada dependencia funcional Y en Z que está en ese conjunto F, hacer lo siguiente. Si Y es un conjunto de X más, entonces si el lado izquierdo de la dependencia, porque este es el lado izquierdo, lado derecho, y el lado izquierdo de la dependencia está o forma parte de X más, entonces X más es igual a lo que tenía X más y le añado Z. Eso, repito, por cada dependencia funcional. Si son 4 dependencias, voy a recorrer 4 veces, o voy a recorrer del 1 al 4. Cuando ya he terminado de recorrer la dependencia, el conjunto de dependencias funcionales, entonces entro al ciclo. Pregunto, ¿all de X más igual a X más? En este caso, la primera vez siempre va a ser no, porque X más no hemos cambiado y al viejo X más sí le hemos ido añadiendo. Entonces, pregunto, y me va a decir no, entonces viejo X más igual a X más. Aquí puede pasar dos cosas. Vuelvo a responder, vuelvo a recorrer el conjunto F. Vuelvo a consultar esta situación. Si hemos hallado todas las nuevas dependencias, entonces no va a haber cambio. Entonces en ese momento el viejo X más es igual a X más y va a terminar. Pero si en el proceso hay todavía cambios, entonces all X más nunca va a ser igual a X más. Pero va a llegar siempre el momento en el cual se van a igualar. Entonces, este until, entre paréntesis, es como que la condición de terminación del ciclo. ¿Ok? Cuando hagamos ejercicios vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Eso era. ¿Alguna parte que no esté clara de esta exposición? Que es muy sencillita, muy cortita. Creo que no. Entonces vamos a continuar con el tema de normalización. Vamos a empezar hoy con una partecita. Porque hemos visto la parte de dependencias funcionales, porque la normalización se basa pues en dependencias funcionales. Acá como dice el título, formas normales basadas en dependencias funcionales. Entonces, ¿qué queremos? Queremos conocer la importancia de la normalización, identificar cuándo se debe realizar la normalización, bueno, está más redactado ahí, ha debido ser el producto del corrector. Antes de subirlo voy a corregir, o mejor lo corregimos ahora porque después se me va a ir la normalización. ¿Sí? Ya, identificar cuándo se debe realizar la normalización y realizar la normalización de las tablas de una base de datos. Entonces vamos a hablar de una pequeña introducción y vamos a ver 4 formas normales. Aquí también se borró aquí falta la forma normal de voice hot. ¿Ya? Le podemos añadir aquí cuarta y quinta forma normal para que quede escrito. Bueno, cuarta y quinta forma normal. Pero estas dos les vamos a poner un tipo de letra cursiva y le vamos a cambiar de color. Ahora sí, les voy a explicar por qué.
Las formas normales más importantes es la primera, segunda y la tercera forma normal. Porque en lo cotidiano, aunque cada vez menos, pero siempre hay que conocerlo, vamos a encontrarnos con esta situación eh, más cotidianamente que con la otra situación, las otras situaciones. Entonces, en el mundo de las tablas no normalizadas o con problemas de normalización, la primera, la segunda y la tercera abarcan casi el 99% de esas tablas. No casi, yo diría 99%. Alguna que otra necesita de la forma normal de Boycott y la cuarta y quinta forma normal, esta de acá, solamente tenemos que saber que existen, ¿no? Son como dependencias multivaluadas, pero es prácticamente imposible que las podamos encontrar en un trabajo cotidiano. Entonces nosotros vamos a restringir a estas cuatro formas normales y la cuarta y quinta las vamos a dejar para el que es un poco curioso y quiera revisar que existen y a qué se refieren estas formas normales. Entonces, eh, perdón, a ver, no sé qué he hecho ya. Entonces, en introducción a la normalización, diríamos, el modelo relacional, un segundito, vamos a cambiar el color del lápiz. Es importante para diseñar porque puede usarse para expresar estructuras independientes del DBMS. Eso implica que la normalización la puedo hacer, no importa si uso MySQL o Postgres o qué manejador. Y la normalización es importante porque es una técnica para verificar la calidad del diseño, ¿no? Calidad del diseño implica que no tiene que tener redundancias. Ahora, aquí está lo que les decía. Un buen modelaje conceptual implica tablas normalizadas. Si mi modelo entidad-relación está bien pensado, etcétera, con seguridad no voy a tener problemas de normalización en ningún aspecto. ¿Cuál es el objetivo de la normalización? Es buscar alguna forma de eliminar posibles redundancias, facilitando la renovación y búsqueda de datos. A ver, ¿qué es lo único que puede redundar en un modelo relacional en lo referente a los datos? Lo único que puede redundar son las llaves foráneas. Las llaves foráneas tienen este objetivo. Como asocian a varias tuplas, entonces van a ser con seguridad redundantes. Pero nada más tendría que ser redundante. Entonces, lo único que está permitido hacer redundante, es decir, que haya duplicidad de datos, es la llave foránea. Redundancia es duplicidad de datos. Ahora, ¿qué es una forma normal? Se dice una relación está en alguna forma normal si cumple con las restricciones que impone esa forma normal. Un segundito, por favor, les voy a pedir que me den 2 minutos.
Bien, ya volvimos. Gracias por la espera. Entonces, continuamos. Entonces se dice que una relación está en forma normal si cumple con las restricciones que impone esa forma normal. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos con la normalización? Básicamente, con la normalización lo que buscamos es que no tengamos redundancias. Eso es el objetivo. Bien, vamos con la primera forma normal. Lo que hay que recalcar de la primera forma normal es la única forma normal que no tiene mucho que ver con dependencias funcionales. Las otras formas normales sí, pero la primera forma normal no está tan relacionada, ¿no? Entonces, la primera forma normal rechaza atributos multivaluados y compuestos. Esta es la clave de la primera forma normal. En una tabla o relación no debe haber ni atributos compuestos ni multivaluados, o la combinación de ambos. El estado del dominio debe incluir solo valores atómicos, es decir, simples e indivisibles. Y el valor de cualquier atributo en una tupla debe ser un valor simple a partir del dominio de este atributo. ¿Ok? Por ejemplo, tengo esta tabla de departamento que tiene número de departamento, que es la llave, que en este caso sería X, y tengo sus dependencias funcionales, ¿no? Número de departamento determina nombre de departamento. Número de departamento determina también el carnet de identidad del jefe. Y número de departamento determina también la localización o ubicación. Entonces acá tenemos, esto sería, viendo la terminología R mayúscula, y esto sería R minúscula. Entonces R minúscula son las instancias, R mayúscula es la definición. Entonces acá tenemos 3 departamentos, D1, D2, D3, con nombres cualquiera, con carnet de identidad del jefe cualquiera, y con la localización. Pero si nos fijamos, el departamento 1 está en Zarco y en Temporal, que tiene 2 localizaciones. El departamento 2 está en Pacata y en Pacata Central, también 2. Y el petrolero en el barrio petrolero. Acá, por ejemplo, tenemos un problema, ¿no? Esta localización me reserva espacio para un solo dato. Y acá hay 2. Uno es Zarco y el otro es Temporal. Por tanto, no puedo guardar, porque algunos tienden, y esto estoy recalcando, a guardar de esta manera, ¿no? Como tengo varios datos, y esto es un varchar, o sea, una variable de caracteres, le pongo Zarco, coma temporal, coma centro, coma Muyurina, etc., ¿no? Esa no es la peor manera de poder guardar información en una base de datos. Cada espacio, como dice en la teoría de la primera forma normal, debe ser un espacio guardado para un dato atómico. Y esto no es atómico. Zarco es un dato y temporal es un dato. Entonces, no es atómico. Entonces, en resumen, la localización es un atributo multivaluado o tiene múltiples valores. Por lo tanto, departamento no está en primera forma normal. ¿Sí? Entonces, la manera de analizar en función al comportamiento de los atributos. Entonces, para la normalización, de alguna manera tenemos que tener conocimiento de cómo funcionan los atributos, ¿no? Si tienen múltiples valores, si tienen un solo valor, etc. Entonces, no podemos suponer que localización tiene varias localizaciones si no hay información o no hay una persona que nos diga, bueno, localización tiene varios atributos, ¿no? Entonces, eso es en función de conversar con el dueño del problema.
y el dueño del problema es la empresa o las personas de la empresa para quien estamos trabajando o la documentación que nosotros estamos revisando. ¿Cómo hago la solución? La solución en toda normalización es dividir. ¿Y qué tengo que dividir? Tengo que dividir los que no me ocasionan problemas con los que me ocasionan problemas. Entonces, ¿cuál no me ocasiona problemas? Todo esto, ¿no? Número de departamento, a nombre de departamento, carnet de identidad del jefe. Todo esto no me ocasiona problemas, porque son atómicos. ¿Cuál me ocasiona problemas? Me ocasiona problemas esta asociación, el departamento con su localización, ¿sí? Entonces, normalizar significa dividir tablas. Cuando yo normalizo, divido tablas. Y eso se ve acá. Entonces, departamento ahora se transforma en dos entidades, ¿no? Depto 1 y Depto 2. O le podemos llamar, siempre rebautizamos, ¿no? Pero le podríamos llamar Depto y a este podríamos, si es más apropiado, llamarlo localización. Porque siempre decimos que los nombres de las tablas tienen que ser apropiados con su funcionalidad, ¿no? Entonces, localización. Entonces, si se fijan, en departamento 1 ha quedado todo lo que no está en conflicto a partir de la llave. Por eso usamos dependencias funcionales para poder asociar. Sí, y para esto me sirve la dependencia funcional, pero no para analizar si está o no rompiendo la regla. Y finalmente, la otra dependencia funcional, la asociamos, la problemática, en este caso la problemática es, ¿en dónde me estoy yendo? La problemática es localización, pero localización no está suelta, ¿no? Localización está asociada al número de departamento, por tanto van las dos. Y tengo acá localización, ¿no? Ahora, esta localización, esto, por ejemplo, acá esta es la dependencia, número de departamento a localización. Pero número de departamento no va a ser la llave, porque si nos fijamos, Sarco y temporal está en el departamento 1. Entonces, esto va a ser D1 Sarco. Y aquí va a ser D1 temporal. ¿Sí? Entonces, acá ya se está repitiendo departamento. Por tanto, si bien la dependencia es departamento a localización, la llave primaria no puede ser departamento, pero sí la combinación de ambas, ¿no? Entonces, la combinación de ambas sí puede ser la llave primaria. Entonces, esa es la dependencia y esta es la llave primaria porque la combinación de ambas nunca se va a repetir. Entonces, ahora yo puedo decir, como dice acá, departamento de 1 y departamento 2 o localización, como nosotros prefiramos, ya está en primera forma normal. Bien, vamos a la segunda forma normal. La segunda forma normal está basada en el concepto de una dependencia funcional y esto es clave. Dependencia funcional total. ¿Sí? O sea, no solamente basta que yo diga en la segunda forma normal, hay una dependencia funcional, sino que esa dependencia funcional tiene que ser total. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿cuándo está un esquema de relación R en segunda forma normal? Y cumple dos condiciones. La primera, si está en primera forma normal, y luego la segunda es que cada atributo
no primo, A en R, es funcionalmente dependiente en su totalidad a la llave primaria de R, ¿no? Entonces, si tengo una dependencia X y Y, este lado, el lado izquierdo siempre es el atributo primo. Y el lado derecho siempre es el atributo no primo. ¿Ok? No primo. Entonces, cada atributo no primo en R, o sea, todos los que están a este lado de la dependencia, es funcionalmente dependiente en su totalidad de la llave primaria de R. ¿Sí? Entonces, cumple dos condiciones. La primera debe estar en primera forma normal y la segunda es que todos los yes deben ser funcionalmente dependientes del atributo primo, en otras palabras, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, aquí tenemos dada la relación empleado-proyecto, que está en primera forma normal. ¿Por qué está en primera forma normal? Porque no hay ninguna referencia que nos diga que alguno de estos atributos es compuesto o multivaluado. Entonces, verificar si está en segunda forma normal. Analizando, tenemos dos conceptos mezclados acá. El primer concepto es este, ¿no? El carnet determina el nombre del empleado. Y la segunda es que el número de proyecto determina el nombre del proyecto y determina la ubicación. Y tenemos una tercera dependencia funcional, le vamos a cambiar de color, acá, donde ambos determinan las horas. ¿Eso qué significa? Que estas horas son el número de horas que un empleado trabaja en un determinado proyecto. Entonces tenemos una, tenemos dos y tenemos tres dependencias funcionales para esta tabla empleado-proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, empleado-proyecto no está en tercera forma normal. ¿Por qué no está en tercera forma normal? Porque primero me fijo cuál es la llave principal. Y la llave principal va a ser la dependencia funcional del lado izquierdo que tenga mayor cantidad de atributos. Entonces, lo verde, tengo un solo atributo. Con el rojo, al lado izquierdo, tengo número de proyecto, un solo atributo. Pero con este color, tengo dos atributos. Por tanto, voy a tomar como llave el que tenga mayor cantidad de atributos. En este caso, esta dependencia funcional 3. Entonces, el número de horas depende de los dos, ¿no? Del carnet y del número de proyecto, porque es el número de horas en que este empleado trabaja en este proyecto. Pero el nombre del empleado, si se fijan, solo depende del carnet. Por tanto, esto es parcial. Y lo mismo pasa con los rojos. El nombre del proyecto solo determina el nombre del proyecto. Esto es parcial. La ubicación solo determina el nombre del proyecto. Es parcial. Pero el número de horas depende de los dos. En este caso es total. Entonces, al haber nombre del empleado, nombre de proyecto y ubicación que son parciales respecto a este, entonces quiere decir que no todas las dependencias funcionales son totales. Tenemos dependencias funcionales que son parciales. Y por tanto, y por esa razón,
es que esta tabla, esta relación empleado-proyecto, no está en segunda forma normal, porque hay dependencias funcionales parciales de los lados yes respecto al que nosotros hemos considerado la llave. ¿Y cuál hemos considerado la llave? Hemos considerado la llave esta relación, ¿no? Hemos considerado la llave es número de proyecto más carnet de identidad. Entonces, al considerar carnet de identidad más número de proyecto la llave, entonces todo lo de verde y todo lo de rojo son parciales respecto a esa llave. Y la única total es lo que está en naranja arriba. Por tanto, como estos son parciales, 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 entonces todo el esquema no está en segunda forma normal. Entonces, para ello normalizamos. Y de la misma manera hacemos, ¿no? Acá tenemos un concepto. Este concepto es trabaja. Acá tenemos el verde, otro concepto, es empleado. Y el rojo tenemos otro concepto, es proyecto, ¿no? Entonces, aplicando esa lógica, entonces, primero sacamos el elemento conflictivo. ¿Cuál conflictúa? Conflictúa la dependencia funcional 3. Por tanto, de ahí queda empleado proyecto 1, que va a ser carnet de identidad, y número de proyecto determinan el número de horas, ¿no? Entonces, era nuestra dependencia funcional 3. Luego, el carnet determina el nombre del empleado. Esa era nuestra dependencia funcional 1. Entonces, este carnet determina el nombre del empleado. Y finalmente, tenemos que el número de proyecto determina el nombre del proyecto y su ubicación por la dependencia funcional 2. Entonces, el número de proyecto determina el nombre del proyecto y la ubicación. Acá tal vez los nombres no son los apropiados igual, ¿no? Este debía llamarse trabaja, este debía llamarse tal vez empleado y este debía llamarse proyecto, ¿no? Entonces, más adecuado. Entonces, ahora esta dependencia funcional es total. ¿Por qué? Porque horas depende de lo que es ahorita la llave para Employ 1. Esta es total porque el nombre del proyecto determina totalmente a partir del carnet. Y esta también es total porque el nombre del proyecto y la ubicación se determinan a partir del número de proyecto. Por tanto, ahora nuestras tres tablas están en segunda forma normal. Bien. Eso sería por ahora. La tercera forma normal requiere un poquito más de análisis y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Cuando hagamos más ejercicios, más detalladitos, se va a aclarar algunos detalles que tal vez ahorita no están claros, ¿no? En realidad, la segunda forma normal es la forma normal un poquito más complicadita de analizar, ¿no? La primera es simple, la tercera es simple. La forma normal de Boycott vamos a ver que tiene algo de rareza, pero también que podamos encontrar relaciones que no estén en forma normal de Boycott. En lo personal, en lo real, hasta ahorita no he encontrado ni uno, ¿no? Pero están ahí como parte de la teoría. Y la cuarta y quinta forma normal, peor, son absolutamente rarezas en el mundo de las bases de datos. Bueno, si no hay preguntas, entonces estas diapositivas creo que no las subí todavía. Las voy a convertir a PDF y se las voy a enviar por la plataforma. Entonces, que tengan muy buenos días.